¿Quién creó el subsidio Colombia Mayor o Adulto Mayor que beneficia a los abuelitos que reciben una platica mensual? ¿Quién lo creó? ¿O Duque, o fue Petro, o fue Santos, o fue Uribe, o fue Pastrana? ¿Quién fue que creó este programa? Pues le voy a contar aquí detenidamente. Ya investigué, analicé, verifiqué en Google y en las demás leyes que se hicieron en su momento y decretos, y aquí le traigo la trazabilidad de principio a la actualidad. Primero que todo, la Ley 100 de 1993 no creó el programa Colombia Mayor con ese nombre ni de esa forma inmediata, sino que sembró la base jurídica y financiera para que pudiera existir 10 años después. La evolución fue la siguiente: la Ley 100 de 1993, ¿quién era presidente? César Gaviria en ese momento. Fue la base financiera, creó el Fondo de Solidaridad Pensional, una cuenta destinada a subsidiar los aportes de trabajadores vulnerables que no tenían cómo cotizar a pensión. En ese momento no existía un subsidio en efectivo directo para todos los ancianos desprotegidos. Ahora, la Ley 797 del 2003, que es el nacimiento real del subsidio, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esta ley reformó la Ley 100 y creó formalmente la subcuenta de subsistencia dentro del Fondo de Solidaridad Pensional. Esta subcuenta se destinó específicamente a otorgar subsidios en dinero a los adultos mayores en situación de indigencia o pobreza extrema. Ahora, el programa PPSAM, con esa ley del 2003, arrancó el programa bajo el nombre. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvo? Se llamó Programa de Protección Social al Adulto Mayor. El cambio a Colombia Mayor fue solo hasta el año 2012, o sea, el nombre como tal. Pero aquí hay algo importante que sepan ustedes, para que por favor lo tengan presente. Dice, la Ley 797 del 2003 modificó la Ley 100 y crea la subcuenta de subsistencia para indígenas y pobreza extrema. El COMPE Social 70 del 2003 unifica la subcuenta y da origen al PPSAM, ahora que se llama Programa de Protección Social al Adulto Mayor. Y el decreto, ojo, porque esta es la base ya reglamentaria, el decreto 3771 del 2007 reglamenta la administración, requisitos y causales de egreso de los recursos de la subcuenta de subsistencia. ¿Cuánto se daba en el subsidio del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez? El monto de subsidio oscilaba entre 40.000 y 45.000 pesos. O sea, arrancó con ese monto. Dice que el programa se dividía en subsidio económico directo, dinero, o indirecto a través de servicios complementarios alimentarios en especie. O sea, le daban de pronto mercaditos y a otros les daban 45.000 pesos. Ese es más o menos. Dice que la evolución de beneficiarios inició con coberturas locales y expandió su alcance progresivamente hacia el 2008. El subsidio directo cubría a 345.000 abuelos. Y al finalizar el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, terminó en más o menos 1.010.000 adultos mayores, 593.950 con giros de dinero y 417.000 a través del Plan Nacional de Alimentación. O sea, más o menos 1.000.000 recibían alguna ayuda dentro del programa que arrancó y se reglamentó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue del 2010 al 2018, dice que el programa se centraliza bajo un solo nombre comercial y se eliminan gradualmente los subsidios indirectos en especie. Dice, el decreto 275 del 2012 reestructura el programa unificándolo bajo la marca oficial de programa Colombia Mayor. O sea, lo arranca Álvaro Uribe Vélez, pero en el 2012 Juan Manuel Santos le da el nombre Colombia Mayor. O sea, ya dice, no demos en especie, mejor demos el subsidio monetario y lo vamos a llamar Colombia Mayor. En el decreto 4942 del 2011 se definen las competencias de las alcaldías en la coadministración del programa pensional o no contributivo. Ahora, monto del subsidio. Inicialmente en el 2003 al 2007 recibían 40.000 a 45.000 pesos. En el 2010 al 2018 pasaron a recibir 70.000 a 75.000 pesos. Ojo, esto se pagaba de manera bimestral. Dice que se priorizó el efectivo y el monto promedio a nivel nacional se consolidó en ese precio, en ese valor que se entregaban, y eran 70 a 75.000 cada 2 meses. Experimentó una masificación masiva en bases de datos con el CISBEN y más o menos en agosto del 2018, 1.4 millones de adultos mayores recibían ese incentivo. Ahora, en Iván Duque, que fue del 2018 al 2022, salió la ley 1912 del 2008, donde autoriza la modernización operativa y modifica las priorizaciones del subsidio. Con el decreto 553 del 2020, faculta al Ministerio del Trabajo y Fondo de Solidaridad Pensional a realizar las transferencias monetarias adicionales por la pandemia. Ahora, el decreto legislativo 812 del 2020 traslada
de la administración de Colombia Mayor, del Ministerio del Trabajo, al Departamento para la Prosperidad Social. Quiere decir que hasta el 2020, del 2002 al 2020, en esos periodos, lo manejaba el Ministerio del Trabajo, en el Fondo de Solidaridad Pensional. Pero después del 2020, a través de ese decreto, pasó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a administrarlo, o sea, en pandemia. Y el monto del subsidio se estandarizó en el 2020, o sea, en el de Duque, 80.000 pesos mensuales. Y durante la crisis del 2020 y 2021 se pagó adicionalmente un giro de 80.000 mensuales adicionales para un total de 160.000. O sea, en el gobierno de Duque lo pasaron mensual, pero también, aparte de esto, de pasarlo mensual, entregaban, por ser la pandemia, otros 80 adicionales. O sea, los abuelitos recibían 160.000 pesos mensuales. Y la base se mantuvo en 1.6 a 1.7 millones de adultos mayores beneficiarios. Claramente que en pandemia recibían 160, pero ya después de la pandemia pasaron a recibir los 80.000 pesos, los 1.6 millones. Ahora, viene el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, que donde hubo una gran significativa aumento. Dice: la Ley 2381 del 2024, reforma pensional, crea de manera estructural el sistema de protección social integral para la vejez e instituye el pilar solidario. Acuérdense que eso está todavía en revisión por la Corte Constitucional. La resolución 0460 del 2025 dicta la redistribución y ampliación de cupos por territorio para el programa. ¿Eso quién? En Prosperidad Social. Y la resolución 02229 del 2025 autoriza formalmente la expansión por edad de los nuevos montos e incrementos. ¿Cómo quedó? En 2024 se incrementó a 225.000 pesos mensuales en favor exclusivo a adultos mayores de 80 años. Ahora, del 2025 al 2026 aumentó y se niveló a 230.000 pesos mensuales y que después cobijó a mujeres mayores de los 70 años y hombres mayores de 75 años. El resto de beneficiarios recibirían solamente 80.000. Pero ¿qué pasó ahorita? Finalizando ya lo que fue el 2025 a 2026, aumentó y se niveló 230.000 pesos mensuales. Este beneficio mayor de 230.000 dejó de ser solo para 80 años y cobijó a mujeres desde los 70 años y a hombres desde los 75 años. El resto recibió 80.000. Ahora, actualmente, ¿quiénes reciben 230.000 pesos? Mujeres mayores a 60 años y hombres mayores a 65 años reciben 230.000. Son casi 3 millones de beneficiarios. Y los que no cumplen esa edad, que es un rublo muy pequeño, reciben solamente 80.000 pesos. O sea que la evolución ha venido desde que se creó de la Ley 100, pero que se reglamentó y se estructuró y empezó a darse en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez de 2002 al 2010. En el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se le dio el nombre oficial de adulto mayor y subió a 75.000 pesos. En el gobierno de Iván Duque, pues ya se organizó más, se robusteció y se pasó del Ministerio del Trabajo a que lo operara y lo administrara la Prosperidad Social. En pandemia se le dieron algunos adicionales, pero en el presidente, finalizando, actualmente el presidente Gustavo Petro, ya no eran 1.6 millones, sino eran 3 millones. O sea, fue ascendiendo desde esa época del expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta actualmente el gobierno Gustavo Petro, ha venido un cambio significativo en los montos. Claramente que en este gobierno se aumentó casi que por 3, porque recibían 80, ahora 230.000, y aparte de eso, empezaron apenas con 45.000 beneficiarios en ese año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, pero que ahora son casi 3 millones. O sea, ha habido una evolución bastante considerable. Lo importante es que usted sepa que no lo creó ni Petro y no lo creó ni Duque. Ese subsidio o el subsidio Colombia Mayor viene de mucho antes, pero sí se robusteció y se amplió la cobertura y el monto en este año. Entonces, en este periodo, en este gobierno. Cualquier novedad, cualquier duda, déjame en los comentarios. De todas maneras, estar investigando más. Claramente, lo importante aquí es que usted pueda recibir el subsidio y que si realmente lo necesita, pues esté pendiente de los requisitos para que se inscriba en la alcaldía. Recuerden que es un subsidio donde debe ir el abuelo necesitado pues, de estas ayudas, de acercarse, que no tenga pensión y que esté en pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad hasta C1, se acerque a la alcaldía o la gobernación allá en el municipio y se inscriba para que entre en un estado de priorización. Claramente lo importante aquí es que todos ustedes se mantengan informados. Déjame en los comentarios si sabía esto y si no, pues para que tenga presente que este video lo puede compartir. Winter ABC informa.